¿Quién es este? Perfecto. Buenos Buenos días. días, doctor. Hola, Hola, doctor. doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Más o menos. Sí. Tienen que decir bien a coro, pues. Ya. ¿Tuvieron la clase de fisiopatología? La misma pregunta el otro día. ¿Con el doctor Potov? Sí, doctor, ayer. Ayer. Muy bien. Bueno, vamos a empezar la clase entonces. Esta clase está orientada a la farmacología de la insuficiencia cardíaca, que es cómo poder, ¿no es cierto?, mejorar las condiciones de la bomba. De manera que hay distintas definiciones, no sé cuál les pasó el doctor Potov de insuficiencia cardíaca, pero tanto en fisiopato como en clases de cardio ustedes van a ver distintos tipos de definiciones, dependiendo del énfasis que se le coloque. Pero lo más importante de recordar, y como denominador común, es que son estados, ¿no es cierto?, donde la función miocárdica resulta, ¿no es cierto?, insuficiente para la distribución de sangre y nutrientes, ¿no es cierto?, a los tejidos periféricos. Así entonces, hay que también tener presente de que los factores de riesgo, obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia, etcétera, ¿no es cierto?, van a generar algún impacto, ¿no es cierto?, definitivamente en la función ventricular. Y en definitiva, ya sea por disfunción diastólica o sistólica, se va a establecer, ¿no es cierto?, una insuficiencia cardíaca que va a ir evolucionando en el tiempo hasta llegar a ser de tal gravedad, ¿no es cierto?, que se requieren eh, manejos bastante invasivos o incluso, como ustedes saben, ¿no es cierto?, hasta un trasplante de corazón. El impacto, digamos, de un proceso fisiopatológico de esta categoría hace que no solo haya congestión sistémica, sino que además, ¿no es cierto?, se van produciendo interacciones con distintos mecanismos neurohormonales, el estrés oxidativo, un proceso inflamatorio de evolución crónica, ¿no es cierto? Y finalmente eso ayuda a explicar las consecuencias que tiene un proceso de esta categoría en términos, ¿no es cierto?, del remodelado del corazón, la hipertrofia ventricular o la dilatación, etcétera. Y todo esto eh, conlleva a una sobrecarga, ¿no es cierto?, hemodinámica, y aumentamos la congestión y vamos manteniendo este círculo, ¿no es cierto?, de complicación. Entonces, evidentemente la idea es poder farmacológicamente ayudar al corazón, ¿no es cierto?, al miocardio, con el fin de poderlo hacer más eficiente dentro de las condiciones que tenga. Los objetivos, entonces, primero son todo lo que es factor, ¿no es cierto?, de riesgo, agravante, desencadenante, disminuir la sobrecarga, ¿no es cierto?, que ya vimos recién, disminuir el estado congestivo, sistémico, pulmonar, la función miocárdica, mejorarla, y contrarrestar, ¿no es cierto?, las alteraciones neurohormonales que vimos en ese cuadrito también, de cómo el círculo vicioso en definitiva va complicando progresivamente el proceso. Yo les voy a mostrar algunos de estos monitos de los que hace algunos años encontré por ahí, del burrito, ¿no es cierto?, cansadísimo para poder transportar su carga.
De tal manera que este va a ser como el modelo en juego, ¿no?, para explicar la situación. Así entonces, una primera opción que podría uno considerar desde el punto de vista farmacológico, ustedes van a ver en algún momento que desde el punto de vista clínico hay algunos criterios con el cual se usan más o menos algunos medicamentos, pero desde el punto de vista de esta clase es ponerlos en conocimiento de lo que tenemos disponible. Una primera opción sería, ¿no es cierto?, controlar eh, todo lo que es volumen y poscarga, digamos, ¿no es cierto?, el volumen, la congestión, y aquí bien vale, ¿no es cierto?, el uso de los diuréticos. Los mismos diuréticos que vimos en la clase de farmacología de la hipertensión arterial son los que están, digamos, disponibles para estos pacientes. De tal manera que el uso de diuréticos va a depender de las condiciones del paciente, ¿no es cierto? Si está o no más o menos descompensado, puede ser incluso necesario la administración inyectable. eh, entonces, hay que buscar, ¿no es cierto?, cuál sea la mayor utilidad para el paciente. Obviamente, si están o no los riñones funcionando, ¿no es cierto?, la secreción tubular y obviamente el, cómo se unen, ¿no es cierto?, los diuréticos para hacer el efecto a través de transportadores. Acuérdense que vamos a inhibir en este caso, ¿no es cierto?, los transportadores de sodio, cloro habitualmente, ¿no es cierto? Y eso va a tener como efecto la natriuresis y el aumento de la diuresis. Y acá nos sirve porque vamos a eliminar volumen, disminuimos la congestión. Aquí tienen, ¿no es cierto?, el sitio de acción para repetir muchas veces este concepto, ¿no es cierto?, que los diuréticos actúan en distintas partes anatómicas y funcionales de los riñones y las dosis más usadas. En términos de frecuencia, los diuréticos más usados en los pacientes con insuficiencia cardíaca son los diuréticos de ACE, la furosemida, digamos, dado que genera un importante incremento en la natriuresis, como ustedes saben, y la diuresis. De manera que hay que estar, digamos, atento a que ese va a ser un efecto muy beneficioso en un paciente que está congestionado, pero en el consumo crónico, en el manejo de a largo plazo de diuréticos, normalmente el hecho de que este mecanismo, ¿no es cierto?, genere eh, una importante pérdida de sodio, el efecto posteriormente es bastante menor a la larga. Eso se ha mal llamado, porque no corresponde, pero se ha mal llamado resistencia diurética. Porque no es que el mecanismo involucrado en el efecto esté agotado, sino que en el fondo es una respuesta, ¿no es cierto?, al hecho de que ya la cantidad de sodio disponible va a ser mucho menos. También tienen un efecto importante en la eliminación especialmente de agua, los antagonistas de receptores de vasopresina. El tolvaptan ha sido probablemente uno de los más estudiados estos últimos años y por supuesto entonces al antagonizar los receptores de vasopresina, en este caso de tipo 2, aumentan la excreción renal de agua. Y de esa manera entonces puede ser bastante importante su efecto a nivel, ¿no es cierto?, de la congestión. Ahora, como estos fármacos hasta este momento han demostrado tener muchas interacciones con otros medicamentos, lo cual genera complicaciones en el manejo, ¿no es cierto?, porque se alteran los efectos. Probablemente a ustedes les toque conocer antagonistas de receptores vasopresina, pero quizás algunos más
libres de interacción. Este último tiempo, 2 años diríamos, muy nuevo esto, ha llamado mucho la atención, en el sentido positivo, la posibilidad de transformar, entre comillas, un medicamento de uso en los pacientes diabéticos, pasarlo a una indicación en pacientes con insuficiencia cardíaca. Este ha sido el caso especialmente de la empaglifosina u otros de estos glifosinas, que son fármacos que interactúan con un transportador de sodio-glucosa en el túbulo proximal del riñón. Y eso implica entonces que los pacientes presentan un efecto glucosúrico, es decir, glucosa por la orina, razón por la cual se usan obviamente en pacientes diabéticos de tipo 2, y también entonces un efecto natriurético, que es el caso, ¿no es cierto?, para nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Es toda una novedad, está en curso de importantes estudios a nivel mundial, digamos, para definir el mejor resultado posible con este tipo de medicamentos. Respecto a la interacción sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, resulta sumamente importante porque por condiciones propias de la baja de flujo, ¿no es cierto?, producto de la falla de bomba, de la insuficiencia cardíaca, vamos a tener una hiperactividad de este sistema. Así entonces, nuestro conocido sistema renina-angiotensina también entonces tiene gran relevancia en la insuficiencia cardíaca, no solo en la hipertensión. Así entonces podemos interactuar a este nivel, como ya ustedes saben, y bajo los mismos mecanismos disminuir la actividad del sistema, de tal manera de que nos permita mejorar, ¿no es cierto?, la resistencia vascular, y con ello entonces disminuir el trabajo a la bomba. Eso implica, ¿no es cierto?, disminuir la poscarga, mejorar la perfusión renal, y con eso aumentamos la excreción de sodio, que puede tener, como ya ustedes saben, el mejor impacto. A la larga, ¿no es cierto?, los pacientes tratados con inhibidores de la enzima convertidora demuestran una respuesta entonces positiva. Es decir, las condiciones de trabajo del miocardio mejoran. Y eso tiene impacto en todo este circuito, ¿no es cierto?, que vimos al principio de cómo se va retroalimentando el proceso. Entonces, nuestros IECA, ¿no es cierto?, son lo mismo que ya ustedes conocen para la hipertensión, y el más usado, sin lugar a duda, ¿no es cierto?, es el enalapril. Reacciones adversas, ya también saben, ¿no es cierto?, esta tos derivada, ¿no es cierto?, de las alteraciones metabólicas que produce los IECA, y puede ser, digamos, una de las pocas pero importantes razones que haya que cambiar de tratamiento. Respecto a los antagonistas de receptores de angiotensina 2, lo mismo, ¿no es cierto?, que ya ustedes conocen para la hipertensión. Acá, ¿no es cierto?, se usan con fines de disminuir entonces la hiperactividad del sistema, disminuir la poscarga, facilitar, ¿no es cierto?, el trabajo miocárdico. La precaución, que siempre parece obvia, pero parece necesario tenerla clarita, ¿no es cierto?, es que la combinación de inhibidores de la enzima convertidora y receptores ARA2 no es recomendable, sino que o es uno u el otro, de manera de asegurarse el mejor efecto y no complementar, digamos, un mayor riesgo de reacciones adversas. Este último tiempo, también a propósito de los bloqueadores
de ARA2. El valsartán se ha estado usando asociado al sacubutril, que es una, eh, una alternativa, ¿no es cierto?, terapéutica interesante, porque inhibe, ¿no es cierto?, la neprisilina, que es la enzima que metaboliza el péptido natriurético. Es decir, con esta mezcla interactuamos a nivel de ARA2 más la mayor actividad conservada, entonces mayor actividad del péptido natriurético. Y eso permite entonces mejorar la natriuresis y interactuar simultáneamente, ¿no es cierto?, en los receptores ARA2. Les anoté abajo el nombre comercial que tiene, porque es a nivel de toda la, es una marca en este momento a nivel mundial que se llama Entresto. Bueno, ¿qué hacemos entonces con estos medicamentos que recién vimos? Con los diuréticos, los inhibidores de la enzima y los antagonistas receptores, ¿no es cierto?, de angiotensina, los bloqueadores. Le disminuimos la carga, ¿no es cierto? Como ustedes ven ahí, sacamos saquitos al carrito y nuestro burrito está contento. Porque hicimos básicamente, ¿no es cierto?, una mejor eliminación de volumen y sodio. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos controlar la hiperactividad simpática adrenérgica. Ustedes saben que por la misma falla, ¿no es cierto?, de perfusión periférica vamos a tener una hiperactividad adrenérgica. Así entonces se hacen uso de fármacos que también ya conocimos en la clase de la hipertensión, ¿no es cierto?, reconociendo que en este caso, como ya les decía, la disminución de la perfusión va a activar la respuesta simpático-adrenérgica. Y en este caso, especialmente importante va a ser el bloqueo beta. Un bloqueo, ¿no es cierto?, que va a generar menor trabajo, ¿no es cierto?, y va a eso implicar una menor remodelación del miocardio. Esto, digamos, tiene algún par de décadas, ya casi 20 años de uso. Por muchos años previo se consideraba el uso de beta bloqueadores algo muy contrapuesto a las necesidades de un paciente con insuficiencia cardíaca. Pero obviamente la posibilidad de usar beta bloqueadores especialmente selectivos y eventualmente con un agregado de bloqueo alfa 1 claramente mejora las condiciones, ¿no es cierto?, de un paciente. Y así entonces a determinados pacientes insuficientes cardíacos, especialmente, ¿no es cierto?, que puedan tener incluso una situación ya estable, si es que hay alguna condición isquémica más encima, bienvenidos los beta bloqueadores. Así entonces, ya ustedes saben que se clasifican en selectivos, no selectivos, etc. La idea es usar beta bloqueadores en mini dosis, por eso está ahí arriba en rojo. Se usan este tipo de beta bloqueadores que tenemos ahí en azul, que son selectivos beta 1, los de abajo, bisoprolol, metoprolol, o carvedilol, nebivolol, que tienen, digamos, un efecto además vasodilatador. El carvedilol claramente por vía alfa, ¿no es cierto?, bloqueo alfa. El nebivolol, yo les mencionaba, asociado probablemente a la mayor liberación de óxido nítrico. Condición entonces que mejora, ¿no es cierto?, las condiciones funcionales del miocardio y obviamente evita, ¿no es cierto?, que las condiciones se agraven. Así entonces se ha asociado el uso de beta bloqueadores, ¿no es cierto?, no solo al el efecto farmacológico que yo les estoy mencionando, sino que
mejora la respuesta, hay menos riesgo eventualmente de una fibrilación auricular y por supuesto entonces reducen la mortalidad, ¿no es cierto? A largo plazo ha sido positivo, digamos, la experiencia de las mini dosis de eh, fármacos beta bloqueadores selectivos. También está en uso claro, un fármaco que fundamentalmente es bradicardizante, ¿sí? Es decir, actúa selectivamente sobre el marcapaso sinoatrial, ¿no es cierto? Generando una menor frecuencia cardíaca. Y la ivabradina, Procoloran, el nombre comercial que tenemos en Chile, tiene por efecto entonces bajar la frecuencia, lo cual significa, ¿no es cierto?, disminuir también el consumo de oxígeno y especialmente si el paciente tiene, ¿no es cierto?, una tendencia a la taquicardia dentro de su patología, obviamente en este caso va a beneficiarse. ¿Qué ganamos entonces con estos fármacos, ¿no es cierto?, que hemos mencionado recientemente? Obviamente hacer que nuestra carga, ¿no es cierto?, se mueva más lenta y hacemos un poco mejor, eh, mejoramos un poco entonces la función del miocardio para que pueda arrastrar el carrito. Es decir, por eso nuestro burrito puede caminar, puede llevar el carrito, pero más lento. ¿Cuál sería el siguiente objetivo? Mejorar entonces la fuerza contráctil, es decir, que nuestro miocardio tenga más fuerza. Y eso se van a llamar fármacos inotrópicos. Aquí, si sabemos que lo que se utiliza, ¿no es cierto?, para la contracción muscular es calcio, una lógica simple sería, bueno, démosle más calcio al paciente. Como puede salir esa pregunta, la verdad es que no ha sido para nada la mejor fórmula, dado que las altas concentraciones de calcio, o sea, un aporte extra de calcio en estos pacientes, lo único que hacemos es disminuir la sensibilidad, ¿no es cierto?, de las proteínas contra, de tal manera que no es la mejor opción. Los fármacos inotrópicos, entonces, lo que intentan hacer es mejorar la utilización del calcio, dicho en términos generales. De tal manera que o se moviliza más calcio en términos de la respuesta, ¿no es cierto?, del sarcómero, o activamos, ¿no es cierto?, todo el ciclo del calcio, de tal manera de hacerlo más eficiente, o sensibilizamos, ¿no es cierto?, las proteínas contráctiles a la presencia del calcio. De tal manera que cualquiera sean los mecanismos, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo es que el calcio disponible, ¿no es cierto?, en el sarcómero sea mejor utilizado. Respecto a los movilizadores de calcio, los que mejoran, ¿no es cierto?, la disponibilidad, el clásico de los clásicos, uno dice más o menos casi como el origen de la cardiología en la historia de la medicina, es el uso de digitálicos o glucósidos cardíacos, extraídos de una plantita que ustedes ven ahí, la Digitalis purpurea, o dedalera en términos de jardín, dedalera, y que hace muchísimos años, en los años 1700, digamos, sabiendo que esto se utilizaba en la medicina popular, el doctor Wittering lo utilizó, ¿no es cierto?, en pacientes con una insuficiencia cardíaca global, en Anasarca, y eso creó, digamos, un muy buen prestigio por siglos.
de los glucósidos cardíacos. Posteriormente, digamos, se ha ido obviamente reconociendo mejor y también han ido apareciendo todas estas alternativas que ya les he adelantado. Por muchos años, entonces, los glucósidos cardíacos fue la única, por siglo, la única opción que tenían los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahora, el efecto de los digestálicos es a nivel, obviamente, celular, de lo que es la disponibilidad de calcio, ¿no es cierto? También equilibra el sistema autónomo, de tal manera de poder, ¿no es cierto?, controlar la actividad simpática adrenérgica a nivel cardíaco, de tal manera que los digestálicos facilitan, apoyan, digámoslo así, ¿no es cierto?, la actividad parasimpática colinérgica, modifican también el marcapaso, electrofisiológicamente hablando, ¿no? Y por supuesto tienen influencia, en definitiva, también en la hemodinamia, de tal manera de que sus condiciones generales, ¿no es cierto?, de la función miocárdica va a mejorar. Sin lugar a duda, eso es posible con estos medicamentos, que por muchos años tuvieron varios tipos de glucósidos cardíacos disponibles. En estas últimas décadas solamente hemos tenido la digoxina como alternativa. Así como ustedes ven, mejora la contractilidad miocárdica y disminuye la frecuencia, es decir, son inótropos positivos y cronótropos negativos. También, ya les mencionaba, ¿no es cierto?, regula el sistema autónomo, mejorando la actividad parasimpática y disminuyendo la actividad adrenérgica, beta 1, disminuye la excitabilidad auricular, disminuye la conducción auriculoventricular. Ahora, sí, si uno mira este listado de efectos, parece un fármaco muy, muy completo. Acá está con más detalle el mecanismo de acción, donde la acción de la digoxina, ¿no es cierto?, es interactuar sobre una ATPasa, el sodio-potasio, digamos, que permite entonces, en definitiva, modificar las condiciones internas del cardiomiocito y permitir la entrada, ¿no es cierto?, de calcio por un intercambiador de sodio-calcio. Esto es la razón bioquímica, farmacológica, de por qué entonces se va a generar el efecto inotrópico positivo. Los efectos digestálicos están, ustedes comprenderán, muy, muy estudiados. Hay algunas alteraciones electrocardiográficas, ¿no es cierto?, bastante características de la imagen de cuchara, como se ha llamado lo que está señalado ahí arriba. Es bastante, digamos, el conocimiento que hay. Las características cinéticas hace que tengamos que recordar que la vida media de la digoxina es de 36, incluso un poco más horas. La excreción es renal, y como es muy variable, además, aquí empezamos al lado complejo de la digoxina, ¿no es cierto?, se hace necesario considerar ajustar la dosis de acuerdo a los niveles plasmáticos. Es decir, los pacientes se deben hacer una digoxinemia, es decir, los niveles plasmáticos, ¿no es cierto?, de la digoxina nos va a permitir ir ajustando la dosis de acuerdo a la necesidad. Ya eso le pone, ¿no es cierto?, cierta complicación al tema. ¿Por qué? Porque en el fondo, ahora que se puede estudiar mucho mejor estos pacientes, se ha visto que la toxicidad de la digoxina es muy frecuente. Y eso entonces puede variar desde fenómenos relativamente
simples, anorexia, náuseas, mareos, hasta situaciones un poco más complejas, ¿no es cierto?, de visión borrosa, los pacientes ven el mundo un poco de color amarillo verdoso. En los pacientes adultos mayores se complica a veces un poco más. Todo esto también se ha visto que se asocia en forma más frecuente y más intensa cuando los pacientes presentan una hipocalemia, baja del potasio, ¿no es cierto?, especialmente asociada a otro fármaco que se usa, ya sabemos, frecuentemente, que son los diuréticos. Entonces, el nivel de toxicidad en realidad ha puesto en tela de juicio el uso de digoxina por lo difícil que resulta, ¿no es cierto?, tener al paciente en un nivel terapéutico de tratamiento y obviamente sin toxicidad. Así entonces sabemos que distintas condiciones pueden complicar al paciente. Estados de hipomagnesemia o hipercalcemia, ¿no es cierto?, que pueden darse en relación a diuréticos. Evidentemente, en cuanto a mayor captación de digoxina por el miocardio, va a ser más el riesgo, ¿no es cierto?, de que estén, ¿no es cierto?, afectados los pacientes por el tema de niveles tóxicos. Así es que aparecen frecuentemente, y aquí es donde hay que tener claro, les comento esto porque todavía tenemos digoxina disponible y hay mucho paciente que está en uso con este fármaco. Alteraciones electrocardiográficas, producto de la impregnación digitálica, ¿no es cierto?, e intoxicación, llegando, ¿no es cierto?, a veces unas bradiarritmias importantes, con alteraciones que pueden ser bastante complejas desde el punto de vista de la conducción del impulso eléctrico, y puede ser entonces necesario no solo suspender la digoxina, sino que administrar potasio, lo vamos a ver enseguida, tratar las arritmias que hayan aparecido, ¿no es cierto?, eventualmente usar hasta un marcapaso transitorio en estos pacientes. El uso también tenemos disponible de anticuerpos antidigoxina, hasta llegar incluso al llevar al paciente a una hemodiálisis. Por lo tanto, si bien es cierto, todos reconocemos efectos favorables de la digoxina, tenemos que tener claro de que cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, el paciente debe ser controlado, debe ser ajustado en su dosis, ojalá con digoxinemia, y si hay elementos de toxicidad, francamente, pensar en otra alternativa terapéutica. Les mencioné que en el tratamiento de una intoxicación digitálica, lo más importante desde el punto de vista de manejo no solo es la suspensión del tratamiento, sino administrar una solución depolarizante, como se le llama, que contiene una alta concentración de potasio. Por lo tanto, finalmente, tenemos que reconocer a los digitálicos ventajas, ahí están las ventajas, y también tenemos que entrar a sospechar, ¿no es cierto?, de lo complicado que puede ser el uso de digitálicos en nuestros pacientes. De tal manera que este es un juego, digamos, de accesibilidad, si está o no está disponible, si tenemos otras opciones o no, si el paciente tolera o no tolera, si se puede controlar adecuadamente, etc. Así que es un tema que yo diría ha ido poco a poco considerando más bien otras terapias más modernas y poco a poco entonces ir abandonando el uso de tradicional y casi característico
¿no es cierto?, de la terapia cardiológica. Algo parecido a los digitálicos, pero sin ser digitálicos, está poco a poco instalándose como tratamiento, es la itaroxima, que simula bastante, digamos, a la acción digitálico sin tener las complicaciones digitales. Es como algo muy parecido, pero no lo es. Y puede ser una alternativa interesante. También en relación, ¿no es cierto?, a los inotrópicos están los inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Este mecanismo genera entonces una mayor disponibilidad, ¿no es cierto?, de AMP cíclico, lo cual obviamente facilita la movilización de calcio, ¿no es cierto? Entonces lo que se hace es inhibir el metabolismo del AMP a través de este subtipo de fosfodiesterasa. Hay varias fosfodiesterasas, como ustedes saben. Entonces, la fosfodiesterasa 3 puede ser inhibida por fármacos como la milrinona o la amrinona, que son las que tenemos mayor conocimiento y en uso en Chile, y que son entonces alternativas bastante usadas, especialmente en pacientes descompensados críticos. Es decir, son para pacientes hospitalizados por administración endovenosa, ¿no es cierto? Y obviamente pacientes que están en condiciones críticas. Hay que tenerlo monitorizado al paciente, digamos, para poder sacarlo de sus estado, digamos, de insuficiencia a veces refractaria, pero solo para eso. También se han usado agonistas beta-1, acuérdense, los receptores beta-1 cardíacos, ¿no es cierto? Los agonistas beta-1 tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de también, a través del AMP cíclico, ¿no es cierto?, facilitar la apertura de los canales lentos de calcio y todo lo que esto significa la disponibilidad de calcio para el efecto inotrópico positivo. Estos fármacos, al igual que el aporte de dopamina o dobutamina en bajas dosis, son entonces principalmente estimulantes del receptor beta-1. Obviamente esto partió hace mucho tiempo atrás, décadas atrás. También en algún tiempo se usó el isoproterenol, Isuprel es el nombre comercial, el isoproterenol, que tiene actividad beta-1, beta-2, genera, digamos, la complicación de inducir una taquicardia muy intensa, cosa que puede ser también complicada para los pacientes. Así que en estos últimos años, esta actividad beta-1 estimulada, ¿no es cierto?, por fármacos, se ha ido orientando por la actividad, ¿no es cierto?, que tienen tanto la dopamina como la dobutamina en general en bajas dosis, como ustedes ahí ven, son goteos o bomba de infusión de microgramos por kilo, muy bajas dosis, generando entonces este efecto inotrópico directamente. Ahí tienen el efecto del isoproterenol que yo les mencionaba, pero problemas de taquicardia o taquiarritmia, ¿no es cierto?, que van a obviamente hacer trabajar más al miocardio. La dopamina, siempre acuérdense, bajas dosis, además mejora la perfusión renal, mesentérica, cerebral, coronaria, digamos. Así que eso es un efecto especialmente importante en los pacientes críticos, que están en unidades, ¿no es cierto?, de cuidado intensivos, que requieren
una mejora, obviamente, en la contractilidad. Reacciones adversas va a depender mucho de la dosis, y por eso que hay que monitorizar a los pacientes, ¿no es cierto? Y pueden aparecer arritmias, ¿no es cierto? Y taquicardias, y eso es así, aumenta el consumo de oxígeno, situación que nos puede complicar, ¿no? Y terminar siendo peor el remedio que la enfermedad. La dobutamina precisamente ha sido la que más actividad beta-1 selectivo presenta y tiene además menos efecto ritmo. Por lo tanto, en general, dentro de las posibilidades, se prefiere elegir, ¿no es cierto?, una administración de dobutamina, ¿no es cierto?, para poder compensar al paciente crítico y llevarlo a un estado basal, ¿no es cierto?, aceptable. También podemos usar, como mencionamos en el slide de los inotrópicos, ¿no es cierto?, activadores del ciclo de calcio. Esto significa, ¿no es cierto?, poner un fármaco que mejora, ¿no es cierto?, la utilización del calcio en el cardiomiocito, ¿no es cierto?, y con ello entonces poder mejorar el efecto inotrópico. En estos años se está usando el levosimendan, que es un fármaco, ¿no es cierto?, que mejora en ese sentido la, la, la respuesta a la presencia de calcio, y eso implica, ¿no es cierto?, que puede mejorar la calidad de la contracción muscular. Además, tendría un efecto vasodilatador periférico, lo cual significa, ¿no es cierto?, una menor pre-poscarga y también una disminución en la frecuencia cardíaca en general. Se considera en este sentido como un fármaco también cardioprotector, de tal manera que hace que mejoremos la contracción muscular por esta mayor sensibilidad al calcio, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿no es cierto?, protege a la actividad del trabajo miocárdico, y también entonces lo protege de un riesgo de isquemia, porque si se acelera el corazón, trabaja más, obviamente vamos a aumentar el consumo de oxígeno y vamos a tener el riesgo de una isquemia miocárdica. No es el objetivo. Entonces el levosimendan ha ganado terreno como alternativa terapéutica porque mejora entonces en ese sentido las condiciones de función cardíaca. También ya hace un par de años está en uso un activador de la miocina cardíaca de forma muy selectiva, que es el omecamtiv mecarbil, tiene un nombre raro. Pero es una molécula curiosa porque se explica su mecanismo de acción en la medida que mejora entonces esta acción actina-miocina, ¿no es cierto? De tal manera que mejora la adherencia, ¿no es cierto?, actina-miocina, y mejora la contracción muscular. Es un fármaco que está en pleno desarrollo y experiencia, ¿no es cierto?, en distintas partes del mundo, y buscando a través de este mecanismo que parece bastante interesante, ¿no es cierto?, tener otras alternativas que pudieran ser, ¿no es cierto?, más activas y digamos, más prometedor en términos de las condiciones inotrópicas del paciente. Por lo tanto, lo que hacemos con nuestro burrito y su carga, ¿no es cierto?, es estimular al corazón, ¿no es cierto?, ponerle más ñeque para que pueda arrastrar el carrito.
Y de esa manera entonces tenemos la posibilidad de que pueda la bomba, ¿no es cierto?, cumplir con la función que está predestinada. Ahora, la gran mayoría de los pacientes utilizando estos fármacos que hemos visto, evidentemente va evolucionando en el tiempo. Y las indicaciones de sus distintas terapias van también cambiando en el tiempo. Así que en realidad ustedes van a aprender, ¿no es cierto?, que los pacientes con insuficiencia cardíaca en su mayoría se controlan en forma ambulatoria, lejos. Solo se hospitalizan en la medida que se descompensan y se tratan, ¿no es cierto?, de acuerdo a la sintomatología predominante que tenga el paciente y vuelve a estar en un manejo ambulatorio, ¿no es cierto?, con terapia oral. Y así en el tiempo esto va requiriendo muchas veces sumar medicamentos. Hace común que los pacientes con insuficiencia cardíaca de cualquier origen sean usuarios de una polifarmacia, muchos medicamentos, para poder entonces controlar los factores que puedan ser también desencadenantes de la descompensación. Este es un número que parece muy complicado, pero solo lo que intenta es explicar los sitios de acción de los distintos fármacos que hemos mencionado, así que lo pueden revisar después con más calma. Y finalmente, ¿no es cierto?, señalar que nuestro éxito terapéutico significa tener al paciente, entre comillas, ¿no es cierto?, tal como tenemos nuestro burrito aquí en patines, ¿no es cierto?, y hacer mucho más fácil su trabajo de llevar el carrito. Esa es la ideal, ¿no es cierto?, de un paciente cardiópata, ¿no es cierto?, tratado eficientemente con una mezcla habitualmente de varios medicamentos, que van a estar actuando, ¿no es cierto?, en distintos mecanismos fisiopatológicos, pero en definitiva ayudar a la función de bomba. Eso es todo, chicos. Muy preciso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, Dígame. ¿me podría explicar de nuevo, por favor, cómo se explica la aparición de la tos con ciertos medicamentos? Básicamente, es un tema que está, desde el punto de vista médico, diría yo, muy ligado al uso de inhibidores de la enzima convertidora, de los IECA, enalapril, lisinopril, ramipril, etc. Y lo que sucede es que estos medicamentos, junto con eh, inhibir la convertasa, ¿no es cierto?, la enzima convertidora, inhiben también el paso metabólico de la bradicinina y algo de la sustancia P. Ahora, la acumulación de estos metabolitos de bradicinina y sustancia P tienen especial afinidad por los receptores de la tos en el árbol bronquial. Entonces generan una tos seca, la llamamos carraspera, ¿no es cierto? A veces crisis de tos que puede alterar eh, al paciente mientras está comiendo, conversando, etcétera, de manera que puede ser muy incómoda, no es grave, no traduce a algo más complejo desde el punto de vista fisiopatológico, pero incomoda muchísimo, porque altera la calidad de vida de los pacientes. Por eso se tienen que modificar las terapias, la gran mayoría de las veces. Una vez que aparece la tos, eh, hay que pensar en eso y no en darle antihistamínico. Hasta hace unos años atrás se pensaba que
tos que aparecía en los pacientes hipertensos, tratados, ¿no es cierto?, con inhibidores de la convertidora, era una alergia. Entonces, además se le agregaba antihistamínicos al paciente. No, esto no hay que hacerlo porque no es el mecanismo, no es alérgico, sino hay que cambiar el tratamiento. ¿Mm? Ese es el mecanismo involucrado. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Ya, entonces quedamos hasta aquí. De acuerdo al calendario, tengo clase con ustedes el martes a las 9.